Muy malas noticias por parte del banco Wells Fargo. Es posible que se vaya a la quiebra, pues Wells Fargo cierra 7 sucursales más en las siguientes semanas y las ubicaciones afectadas nosotros se las vamos a mencionar. Las fechas de las bajas definitivas de las diversas sucursales de Wells Fargo en Estados Unidos son variables. Los cierres bancarios realmente no dejan de sorprender a miles de estadounidenses, quienes empiezan a preguntar qué es lo que está pasando con las instituciones financieras en los Estados Unidos. Y para poder agregar un poco más de esta incertidumbre, pues esta es la nueva decisión que acaba de comunicar Wells Fargo, uno de los bancos más importantes del país, quien afirmó que cerrará 7 de sus sucursales en las próximas semanas. De acuerdo a la compañía estadounidense, quien ha realizado varios cierres en el pasado, el lugar más afectado será en Richmond, Virginia, en donde 4 de los 7 cierres que se tienen programados se llevarán a cabo. Las fechas de las últimas bajas definitivas serán variables. Una de las más afectadas es esta sucursal que se encuentra en el 122 East Gray Street en Monroe Ward. Esta será dada de baja el próximo 1 de noviembre, en el punto del mediodía. Todos los clientes que manejaban sus productos de Wells Fargo en esta ubicación serán trasladados a la que se encuentra en 1800 Chamberlain, a tan solo 2 millas de esta distancia. Luego tenemos otras 2 sucursales que serán afectadas y se encuentran localizadas en 3501 West Broad Street, el cual cerrará sus puertas a mediados de septiembre, y la que se encuentra en 8215 West Broad Street está a menos de 6 millas de distancias. Esta será dada de baja de manera definitiva el próximo 18 de octubre de este mismo año 2023. Ahora bien, en la comunidad de Charlottesville también será dada de baja una sucursal cuya fecha de cierre está especificada para el 1 de noviembre de este año 2023. La comunidad de Allentown, en Pensilvania, también va a perder una sucursal, la cual está ubicada en el Airport Road. La última sucursal que está programada para cerrar se encuentra en Redondo Beach, California. Su baja está programada para el miércoles 13 de septiembre de este 2023, o sea, el día de mañana. Al respecto, los ejecutivos de Wells Fargo han enviado también un comunicado de prensa para poner al tanto a sus miles de clientes afectados con estos cambios. Pues esta no es una decisión fácil ni cómo tomarla a la ligera. Las sucursales siguen desempeñando un papel muy importante en la forma en la cual los bancos sirven a los clientes y de este modo también evalúan continuamente la red de sucursales a la luz de las necesidades cambiantes que tienen las personas, el aumento en el uso de la banca digital y los factores del mercado. Pues a raíz de los cierres de bancos, esto no es solamente un problema privado, es que varios estados están siendo perjudicados por estos cierres. Pues de acuerdo con un estudio, la afectación de los cierres de bancos en los Estados Unidos varía dependiendo de lo que se mida, la cantidad de sucursales cerradas, el número de clientes afectados y la zona de estos cierres en diversas comunidades. Son cada vez más las ciudades que se están quedando sin bancos en su localidad. Desde las crisis bancarias a principios de año, cuando algunos de los bancos se declararon hasta en bancarrota, incluso las grandes compañías financieras han cerrado sucursales en diferentes zonas de los Estados Unidos. Muchas de estas empresas realmente señalan que estas clausuras son realmente parte de su estrategia de mercado. Pero eso no quita que los consumidores tienen cada vez menos sitios donde realizar sus transacciones bancarias. Por supuesto, en un territorio tan amplio como el que tiene este país, hay ciudades que han sido más afectadas que otras por estos cierres bancarios. Desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, un total de 1.144 bancos nacionales y regionales han cerrado sus puertas en 49 estados y los Estados Unidos. Estas afectaciones varían según la localidad y de manera variable. Aunque California pues es el estado que tuvo la mayor cantidad de cierres en términos de sucursales, lo cual se puede entender por su extenso territorio, es Nueva Jersey el estado con mayor pérdida per cápita, con un total de 83 establecimientos bancarios. Para entender estas cifras,
Las pérdidas monetarias son más graves en el estado del Jardín, debido a que su demografía es más pequeña para la cantidad de cierres que ha tenido. A Nueva Jersey le siguieron Washington DC y Connecticut. Vermont es el único estado que no ha perdido ni una sola sucursal bancaria, hasta el momento de los registros que se tienen por parte del S&P Global Market. La última serie de cierres eleva el total desde 2019 hasta 10.680 bancos. Los pequeños bancos regionales solo representan una ínfima parte de estas clausuras. En cambio, la mayor parte de cierres se las llevan el PNC Bank, Wells Fargo, Chase y US Bank. Pues este banco PNC fue el peor banco realmente este año, habiendo eliminado un total de 201 sucursales bancarias en solo 7 meses. Le siguieron de cerca US Bank y Wells Fargo, que cerraron 185 y 160 sucursales respectivamente. Pero eso sí, Wells Fargo continúa cerrando sucursales. Los especialistas señalan que es posible que estos movimientos estén desacelerando. Curiosamente, en el año 2022 se presentaron un total de 3.066 cierres. Estamos hablando casi del triple de los que se han registrado en estos últimos 7 meses en este año. Los bancos tenían un total de 78.121 sucursales activas en todo el país hasta finales de mayo. Por otra parte, tanto Dakota del Norte como Dakota del Sur se vieron notablemente también afectadas, sufriendo un promedio de 7.7 y 5.5 cierres de bancos por millón de habitantes. En el lado positivo de la balanza, los cierres en el sur fueron menos prominentes que en otras partes del país, aunque Alabama experimentó 22 cierres de bancos para su población relativamente pequeña de 5 millones, según los últimos datos del Censo de Estados Unidos del año 2022. Como mencionamos, algunos de estos bancos han comentado que estos cierres forman parte de su estrategia comercial. Un portavoz de Wells Fargo afirmó esta semana que aunque se estén cerrando sucursales en muchas regiones, al mismo tiempo se están abriendo un número menor en un puñado de mercados exitosos. Aunque el número total de sucursales continúa disminuyendo, se están abriendo nuevas sucursales en vecindarios de alto crecimiento de los mercados existentes, lo cual permite ofrecer más comodidad en las sucursales. Las compañías bancarias también señalan que la migración de los consumidores al nuevo sistema digital ha provocado también estos cierres. Los clientes utilizan más las alternativas digitales en aplicaciones y sitios web, tanto en bancos tradicionales como enteramente virtuales, que las transacciones fuera de sucursales han aumentado considerablemente este año. Un estudio por parte de la Reserva Federal también nos mostró un aumento del 12.4% en las transacciones digitales tan solo en el primer trimestre del año 2020. El problema es que muchos de los cierres bancarios están surgiendo en comunidades de bajos ingresos. Según la Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria, un tercio de las ubicaciones que cerraron entre el año 2017 y 2021 ocurrieron en áreas predominantemente de bajos ingresos y de mayoría minoritaria. Los residentes tienen que viajar más para llegar a bancos más cercanos, lo que a menudo afecta más a los clientes vulnerables y a la gente de edad avanzada. Estas comunidades corren el riesgo de convertirse en los llamados desiertos bancarios, que es cuando los clientes no tienen acceso a un banco o una cooperativa de crédito en un radio de 10 millas. Por si esto no fuera suficiente como afectación, quedan a merced de préstamos con tarifas altas como ser los préstamos de día de pago.